1, 2, 3, come on. Hola, hola familia macramera, bienvenidos a Arte en Macramé y más. Les recuerdo, mi nombre es Jessie y hoy no vamos a hacer arte con los nudos. Hoy les voy a mostrar cómo pueden hacer su logotipo muy fácilmente, gratis y sobre todo desde tu celular. Pues recuerden que el logotipo es muy importante porque lo van a utilizar para hacer sus tarjetas, sus volantes y todo lo que tenga que ver con su negocio. Por eso el logotipo es algo muy fundamental y muy importante para ese negocio que tú tienes. Por ello vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es entrar a Play Store. Una vez estando en Play Store te vas a la lupita y le escribes crear logotipos gratis. Buscamos esta opción que dice crear logotipos profesionales gratis. Como ya viste, hay varias opciones, pero este es el que a mí me gusta trabajar y se me hace muy fácil. Le das instalar y ya una vez que lo hayas instalado le das en abrir. Muy bien, pues esta es la presentación que tiene esta aplicación. Si te vas hacia abajo vas a ver que ya hay logotipos predeterminados que puedes utilizar. Cualquiera de estos que te guste lo puedes modificar. Viene, si tú te vas siguiendo, viene una flechita y ese te da más opciones todavía. Pero una cosa muy importante, si estás utilizando la opción gratuita, no puedes utilizar nada que tenga la corona. Esa es la única opción. Si ya tiene la opción de paga, pues entonces sí las podrás utilizar. Le di para atrás y le doy para atrás de nuevo. Me dice que si quiero volver a casa. Muy bien. Entonces lo primero que les voy a mostrar es cómo hacer su logotipo desde una de estas que ya está predeterminada. Me voy a ir a moda y voy a elegir la que sea. Una vez que termine el comercial, ya que terminó el comercial, lo quito y aquí me aparece, miren, mi logotipo. Aquí, como ven, todo tiene movimiento. Puedo modificar lo que yo guste, recorrerlo, bajarlo. Y puedo cambiarle lo que dice aquí la letra. Este dice Arte en Macramé y más porque es mi negocio, pero si yo quiero ponerle otro nombre, lo toco y escojo editar y aquí ya me da la opción para hacerle el cambio. Si yo, suponerle, quiero poner artesanías en macramé, le voy a poner y le damos cambio. Ahí tú le vas a poner el nombre de tu negocio. Para que puedas hacer la letra más pequeña, está la opción en la parte de abajo. Aquí tienes todas las opciones que puedes utilizar. Claro, algunas son de paga, como texto curvo, esa no la puedes utilizar. Pero sí puedes utilizar el tamaño de la letra. Mira. Y puedes utilizar los colores, puedes cambiarlo. Mira, por ejemplo, a mí me gusta ese. ¿Se fijan? Ustedes pueden hacer sus movimientos, cambiarle. Yo ya le puse aquí artesanías en macramé y en esta otra letra la puedo hacer grande y puedo también escribirle otra cosa. Por ejemplo, aquí ya la toqué, le doy en editar. Siempre que vayan a hacer un cambio tienen que tocar a lo que le van a cambiar y le voy a poner artesanías en macramé. Excelente, vamos a suponer. Le escribí, le pongo cambio y aquí puedo ver cómo yo quiero acomodarle. Si yo quiero también puedo poner este en la parte de arriba, eso es al gusto. Este lo voy a bajar aquí y este puedo aquí en estilo modificarle el tipo de letra. Miren, ustedes van a escoger como a ustedes les guste y el color que les guste. No voy a moverle mucho, vamos a suponer
Ahorita lo checamos. Ahí está. Escojo el color. Sí, aquí pueden modificar los colores. Y otra cosa, aquí viene una opción que se llama efectos. Aquí yo puedo cambiarle, miren. Por ejemplo, por eso no le moví más, para que vieran estas otras opciones. En efectos, miren, aquí vienen todas estas. Ustedes pueden ir poco a poco, ir viendo cada una. A ver cuál es la que les gusta para su negocio, porque depende del negocio. Es la letra que le van a poner, ustedes la van a elegir. Yo, por ejemplo, sí voy a dejar esta, que me gusta a mí. Y aquí donde dice tamaño, voy a modificar el tamaño para que se alcance a apreciar. Recuerden que no se tienen que salir del espacio. Muy bien. Vamos a suponer que es esa. Aquí ya nada más corrijo el tamaño a la medida que yo quiera. Vamos a suponer que yo la quiero así. A ver, un poquito menos. Así, perfecto. Aquí ya está un logotipo formadito. Aquí vienen más opciones. Me voy a ir a esta que dice VG. Y esta me sirve para ponerle un fondo a mi gusto. Miren. ¿Se fijan? Aquí ustedes pueden escogerle un fondo al gusto, el que les agrade, el que ustedes digan este se ve bien para mi negocio. Como ven, hay colores de fondo y hay colores de patrones. Hay otros que son colores gradientes. Miren, que ustedes le pueden modificar, ¿sí? Ustedes lo van a elegir. Por ejemplo, si a mí me gusta ese, me voy al color. Fíjense muy bien que la letra se vea. Eso es muy importante. Porque si ustedes escogen un color que la letra esté casi igual, no se va a ver. Entonces hay que buscar la manera que se vea. Miren, por ejemplo, a mí así me gusta. Este sería mi logotipo final. Le doy en la palomita de arriba de la esquina. Y aquí ya me pregunta si lo quiero en PNG. Recuerden que PNG es que el fondo sea transparente. Pero si recuerdan, yo aquí ya he elegido un color. Entonces cualquiera de las dos opciones me sirve. Voy a dejarla en PNG y le doy descargar. Una vez que ya está la descarga, aquí les pregunta si lo quieren ver. Y aquí es para que lo puedan abrir con fotos o en una de estas aplicaciones para que puedan hacer después las tarjetas y los volantes. En el siguiente tutorial les voy a enseñar a usar en Pixcar. Les voy a enseñar cómo hacer las tarjetas, así es que si no estás suscrito y no tienes tus notificaciones activadas, te invito a hacerlo. Muy bien, pues por lo pronto voy a abrirlo con fotos. Y aquí está mi logotipo, ya estaría guardado en las fotos de mi celular. Muy bien, ahora les voy a mostrar siempre recuerden que hay que esperar a que se acaben los anuncios. Les voy a enseñar la opción de cómo hacerlo. Aquí le piqué en nuevo para mostrarles cómo hacer el logotipo creado desde nuevo. Miren, si le dan en crear nuevo, les va a aparecer estos cuadritos. Esto quiere decir que su logotipo va a quedar transparente, no va a tener nada de fondo. Este es el logotipo que yo les aconsejo porque este lo pueden acomodar en cualquier tarjeta volante y no va a tener un fondo ya prediseñado. Ya ese va a ser el fondo que va a tener su tarjeta. Por eso esta opción es la que a mí me gusta. Este logotipo lo vamos a hacer desde un principio completo y aquí están las opciones. Lo primero que voy a hacer es meterme a la opción de iconos. Y aquí tengo muchas opciones. Aquí ustedes pueden elegir la que ustedes gusten. La que les guste para su negocio. Recuerden, es para cualquier negocio. Me voy a meter por lo pronto en moda. Y recuerden que los que tienen coronita, esos no los podemos utilizar. Voy a escoger este, que es un collarcito. Ese a mí me gusta, por ejemplo. Y le voy a poner ahora sí la letra. Artesanías en macramé. Esto es por decir, si tu negocio es de otra cosa, pues le puedes elegir ahí. Este es solamente un ejemplo, ¿sí? Aquí escojo, acomodo como me guste.
el logotipo puede quedar como a ustedes les guste, no necesariamente tiene que estar de un solo lado. Puedo ponerlo aquí, porque recuerden que el otro lo hice unas letras arriba y otras abajo. Esto se los voy a poner de este lado. Claro que pueden elegir lo que ustedes gusten. Estoy tomando estas opciones para más o menos darles el ejemplo. Aquí, por ejemplo, aquí esta letra, ya aquí en estilo, hago lo mismo, escojo. Vamos a suponer que quiero esto. Que ahora quiero poner este aquí abajo. Y organizo como yo quiera, miren. Artesanías en macramé. Y aquí escojo otro letrerito si yo quiero, si yo necesito. Siempre que vayan a poner otra cosa tienen que quitar la selección. Y aquí le voy a poner la mejor. Vamos a escoger el nombre de nuestro negocio. Si ya lo tienes, pues lo vas a poner la mejor. Muy bien, le das sí. Y aquí está tu nombre. Perfecto. Aquí escoges el estilo de letra, recuerda. Vamos a suponer que a mí me gusta ese. Lo amplío. Recuerden, aquí en tamaño puedo ampliar todo lo que yo quiera. Perfecto. Ay, perdón el ruido porque está lloviendo. Escogemos, por ejemplo, este rojo. Y este le puedo cambiar el color a ponerle un suponer amarillo. O elijo el color azul. Perfecto. Y aquí ya estaría mi logotipo. Ahora ya nomás le doy en la palomita. Y aquí ahora sí en la opción vamos a escoger PNG. ¿Por qué PNG? Para que no tenga fondo. Le damos descargar. Y le damos ver. Aquí escogemos opción abrir con fotos. Y aquí está. Esto ya a la hora de plasmarlo en una tarjeta ya no nos va a salir con un fondo. Por eso yo les aconsejo que utilicen esta opción. Pues sería todo, amigos, por el tutorial del día de hoy. Si no te quieres perder cómo hacer la tarjeta y qué cosas lleva una tarjeta de presentación, cuáles son los elementos que tiene que llevar, te invito a que te suscribas. Aquí en la parte de abajo recuerda que está el botoncito rojo que dice suscribirse, tócalo, después toca la campanita y elige la opción que dice todas las notificaciones. No te vayas a perder esa tarjeta porque va a estar muy interesante. Pues me despido de ti diciéndote como siempre, hasta pronto, bye.